Efesios capítulo 5 y vamos a leer versículos 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Casi todo el que haya tenido contacto con la Biblia sabe que está dividida en dos grandes porciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es Cristianismo 101. El Antiguo Testamento comienza en Génesis, termina en Malaquías. El Nuevo Testamento comienza en el Evangelio de Mateo y termina en el libro de Apocalipsis, que estamos estudiando en estos domingos en la tarde. Y de paso los invitamos para que vengan aquí a las 6 de la tarde a escuchar el estudio del libro de Apocalipsis. Y el eje central de ambos testamentos, la bisagra de ambos testamentos, es el Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento nos prepara para la venida de Cristo, mientras que en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de las cosas que se prometen, que se anuncian acerca de Él en el Antiguo Testamento. Es por eso que no podemos entender correctamente el Antiguo Testamento a menos que lo veamos con los ojos del Nuevo Testamento, con la información que el Nuevo Testamento nos da. Pero de la misma manera tampoco podemos entender plenamente el Nuevo Testamento a menos que lo interpretemos a la luz del Antiguo. Permítanme poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a suponer que dos hermanos están peleando en la casa porque ambos quieren leer una novela de Agatha Christie de 400 páginas. Cuando el papá se da cuenta de lo que está sucediendo, él decide aplicar la sabiduría de Salomón y parte el libro por la mitad. Las primeras 200 páginas se las da al hijo mayor y las otras 200 páginas se las da al hijo menor. Pregunta: ¿resolvió satisfactoriamente el problema? Por supuesto que no, porque ahora ninguno de los dos podrá entender la novela en su totalidad. Bueno, mis hermanos, el problema es que algunos leen la Biblia como si pudieran captar el mensaje completo leyendo únicamente la parte que comienza en el Evangelio de Mateo, el Nuevo Testamento. Alguien decía con mucha razón que tal parece que algunos ven el Antiguo Testamento como el desafortunado prefacio de la parte de la Biblia que realmente importa. Y eso, mis hermanos, afecta considerablemente cómo entendemos todas las grandes doctrinas de las Escrituras, incluyendo la doctrina de la iglesia.
es imposible entender la naturaleza de la iglesia y el lugar que ocupa en el plan redentor de Dios, a menos que comencemos por el Antiguo Testamento. Porque es allí donde comienza la gran historia de redención que se revela en toda la Biblia. Ahora, antes de entrar directamente en nuestro tema, permítanme decirles de antemano hacia dónde nos dirigimos en este mensaje, porque en la mañana de hoy vamos a estar haciendo un viaje a través de la Biblia. Generalmente cuando los niños, los padres le preguntan ¿de qué se predicó hoy? Ellos no saben qué decir, dicen de la Biblia. Bueno, hoy vamos a hacer un viaje a través de la Biblia. Así que si los niños dicen de la Biblia, tienen toda la razón, fue de la Biblia que predicamos. Pero yo creo que es mejor decirles desde el principio a dónde queremos llegar en ese viaje. Yo recuerdo que en los años 70 había un cine en el Malecón, el cine Triple, que algunos recordarán, me imagino, que tenía el inconveniente de que la fila para entrar en la sala a ver la película era paralela a la fila de los que estaban saliendo. Así que uno siempre corría el riesgo de escuchar a alguien decir un comentario como este: qué pena que ella muere al final, y te torpeaba la película. Bueno, mi intención en esta mañana no es estropearte el mensaje, sino más bien ayudarte a entenderlo mejor. Así que déjame decirte de entrada que este viaje a través de la Biblia nos va a demostrar que los primeros 3 capítulos del Génesis son indispensables para entender la obra de Cristo, así como la naturaleza y misión de la iglesia. ¿Escuchaste bien a dónde vamos? Los primeros 3 capítulos del Génesis son indispensables, mis hermanos, para poder entender la obra de Cristo, así como la naturaleza y misión de la iglesia. Pablo dice en Romanos capítulo 5 versículo 14 que Adán era una figura, y la palabra griega que aparece allí es la palabra tipo. Era un tipo de Cristo. En la historia bíblica hay ciertos personajes, eventos, instituciones que prefiguran otros personajes, eventos o instituciones que iban a venir después. Es a eso que llamamos un tipo. Por ejemplo, Cristo es un tipo de la Pascua. La Pascua que se celebró en el tiempo de Moisés prefiguraba la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. De manera que un tipo es un elemento más antiguo que prefigura un elemento posterior que lo completa o lo complementa. De manera que lo que Pablo nos está diciendo en Romanos capítulo 5 versículo 14 es que Adán, que aparece en los primeros capítulos del Génesis, es un personaje histórico real que al mismo tiempo es un tipo de Cristo. Es una sombra que señala hacia Cristo y su obra miles de años más tarde. Es por eso que Pablo se refiere a Cristo en 1 Corintios capítulo 15 como el segundo Adán, el último Adán o el postrer Adán. Así que tenemos al primer Adán, Génesis 1, 2, 3, 4, 5, y el postrer Adán, que es Cristo. Pero no solo sabemos por el Nuevo Testamento que Adán es un tipo de Cristo, sino que en el pasaje de Efesios que acabamos de leer, también entendemos que la relación matrimonial entre Adán y Eva en el huerto del Edén
prefiguraban la relación de Cristo con la iglesia. ¿Se acuerdan el texto de Efesios que leímos hace un momento? Grande es este misterio, o este es un mega misterio, es lo que dice el texto en el idioma original. Este es un mega misterio, que la relación de Adán y Eva no era más que un tipo, no era más que una figura, era una parábola viviente, si quieren ponerlo de esa manera, de la relación de Cristo con la iglesia. De manera, mis hermanos, que si no leemos los primeros 3 capítulos del Génesis con esto en mente, vamos a tener un entendimiento defectuoso del lugar que ocupa la iglesia, que ya definimos el domingo pasado. Y si tú no estabas aquí, te ruego que escuches ese mensaje que ya está grabado, está disponible en YouTube, en nuestra página. La iglesia, no vamos a entender cuál es la naturaleza ni la misión de la iglesia. Es como comenzar a leer un libro pero sin la primera mitad. Vamos a perder elementos que son esenciales para la correcta interpretación de las Escrituras. Así que vamos a comenzar nuestro viaje. ¿Dónde lo vamos a comenzar? En Génesis 1, con el primer Adán. Génesis capítulo 1, y vamos a leer los versículos 26 al 28. Y por favor, hermanos, ya yo les puse unos lentes, no se lo quiten. Lean todo lo que vamos a leer con el lente de que Adán es un tipo de Cristo y de que la relación entre Adán y Eva prefigura la relación de Cristo con la iglesia. Ya les di el lente, no se lo quiten. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Luego de haber hecho todas las cosas que existen en los primeros 5 días de la creación, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Esa imagen de Dios en el hombre incluye las facultades mentales y espirituales que el hombre posee, así como su capacidad de ejercer dominio sobre la creación, su capacidad de relacionarse con Dios, de representar el carácter de Dios, así como sus capacidades creativas. Todo eso es parte de la imagen de Dios en nosotros. Por otra parte, también debemos notar que en este pasaje del Génesis Dios aparece hablando en plural. ¿Se dieron cuenta? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por el resto de las Escrituras sabemos que nuestro Dios, un solo Dios, subsiste en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, pero un solo Dios. De manera que ese Dios trino creó a los seres humanos, varones y hembras, para que disfrutaran esa misma comunión que Dios tiene entre las personas de la Trinidad, para que el hombre y la mujer disfrutaran esa comunión entre sí. Dios creó al hombre para vivir en comunidad. Pero el texto nos enseña también en el versículo 28 que Adán y Eva tenían una tarea que cumplir.
Ellos debían propagar la especie humana a través de la procreación. Ellos debían llenar la tierra de seres humanos. Ahora, no olviden, hermanos, que esos seres humanos fueron creados a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Así que Adán y Eva debían llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. Esa fue la primera encomienda que Adán y Eva recibieron de parte de Dios como pareja. Y guarden esa información, abran una carpeta en el disco duro y guarden esa información. Adán y Eva tenían una tarea: llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. Por otra parte, vemos también que Dios les ordena ejercer dominio sobre todo lo creado, funcionando como corregentes de la creación bajo la autoridad de Dios. De manera que desde el principio de la creación, Dios le concedió al hombre el oficio de rey, aunque obviamente supeditado a la máxima autoridad de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 1. Pero entonces llegamos al capítulo 2 del libro del Génesis. Y allí Moisés nos narra la misma historia de la creación de Adán y Eva, del hombre y la mujer, pero con un poco más de detalles. Es como si Moisés acercara el zoom para que podamos ver con más amplitud esa escena en particular. Y allí aprendemos que Adán fue creado primero que Eva del polvo de la tierra, y que Dios lo colocó en un jardín, en el huerto del Edén, donde Dios le dio un mandato positivo y un mandato negativo. Génesis capítulo 2 versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El hombre debía cultivar el huerto, el hombre debía proteger el huerto. Ahora es interesante porque ya Génesis se había dicho que Dios plantó un huerto. Así que, ¿qué es lo que Adán debía hacer? Bueno, debe darle un adelanto. No solamente hacer que ese huerto plantado por Dios fructificara, sino también extender los límites de ese huerto a través de toda la tierra. No se olviden que Adán y Eva iban a llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios, que iban a hacer el qué, lo mismo que Dios le dijo a Adán: cultivar el huerto y proteger el huerto. Y en un momento dado vamos a ver por qué era necesaria esa protección. Pero Dios también le ordenó abstenerse de comer de uno de los árboles del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso era un recordatorio de que ellos no tenían autoridad para definir lo bueno y lo malo. Esa autoridad para distinguir el bien del mal solamente la tiene Dios. Así que el hombre disfrutaba de plena libertad en el huerto, pero dentro de los límites impuestos por Dios. Luego vemos que Dios crea a Eva de una costilla de Adán para que sea su ayuda idónea. ¿Oyeron esos maridos? Todavía no había pecado y Adán ya necesitaba ayuda. Una ayuda idónea. O sea, Adán no podía casarse con una mona. Tenía que ser con un ser humano igual que él, creado a imagen de Dios. Eso es una ayuda idónea. Porque Adán no podía llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado sin tener a su lado una ayuda como Eva. Y en la carpeta que ustedes abrieron ahorita, guarden también esa información en el disco duro mental. Otra cosa que debemos notar y que ya mencionamos es que el jardín del Edén era mucho más que un huerto.
El jardín del Edén era mucho más que un huerto, era un santuario. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 8, que Dios se paseaba por el huerto. Y en ese texto ya Adán y Eva habían caído en pecado, y el texto dice que ellos se escondieron de la presencia del Señor. De manera, mis hermanos, que Dios manifestaba su presencia especial en el jardín del Edén. Lo mismo que habría de suceder en los santuarios del Antiguo Testamento, el tabernáculo y el templo. Es por eso, y esto es interesante, que tanto el tabernáculo como el templo que vendría después en los días de Salomón nos recuerdan en su diseño al jardín del Edén. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuántas cosas de los mobiliarios del tabernáculo parecen un árbol, como la menorá, esa lámpara de 7 brazos, es como un árbol. Y en el templo Dios mandó esculpir granadas, matas de palmas. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Está tratando de que nosotros, los judíos en aquellos días, al ver el tabernáculo, al ver el templo, recordaran el huerto del Edén. Y es por esa misma razón que en los capítulos finales del libro de Apocalipsis, cuando se describe la morada final de los creyentes en la presencia de Dios, se incluyen varios de los elementos que nosotros encontramos en el jardín del Edén, como el árbol de la vida, el río que se encontraba en medio del huerto. No tenemos el tiempo necesario para citar otros pasajes de las Escrituras que prueban ese punto, y créanme que son muchos. Pero lo que estamos tratando de mostrar es que Dios le encomendó a Adán y Eva la tarea de llenar la tierra de seres humanos creados a su imagen, que habrían de ejercer dominio sobre la creación mientras extendían el santuario del Edén hasta lo último de la tierra. De esa manera, toda la tierra sería llena de la gloria de Dios. Esa era la meta desde el principio. Lamentablemente, nosotros sabemos que Adán no protegió el huerto como Dios le ordenó, y dejó que la serpiente introdujera una nueva interpretación de la realidad contraria a la palabra de Dios. Y lo que es peor aún, ellos decidieron, Adán y Eva, creer la mentira de la serpiente, de que si se rebelaban contra la autoridad de Dios, ellos vendrían a ser como Él. Dios les ha mentido, le dijo la serpiente a Eva. Si comen del árbol prohibido, en vez de morir, seréis iguales a Dios. De haber permanecido en obediencia, debemos suponer que Adán y Eva habrían sido confirmados en santidad y habrían disfrutado de vida eterna en la presencia de Dios. Pero ellos decidieron rebelarse contra Él y establecer su autonomía. Y tal como había advertido Dios en Génesis capítulo 2, versículo 17, junto con el pecado entró la muerte en el mundo. Adán y Eva murieron espiritualmente en el mismo instante en que desobedecieron a Dios. Ellos perdieron la comunión espiritual que antes disfrutaban con Dios, y la imagen de Dios en ellos quedó desfigurada. No se perdió, pero se distorsionó. No sé si ustedes han visto esos espejos de feria que son cóncavos o convexos. O sea, son así o son así, y usted se mira en el espejo y se ve raro. Bueno, si quieren hacerlo más fácil, busquen una cuchara, te vea su cara en la cuchara y se va a dar cuenta que es usted, pero distorsionado. Bueno, eso es exactamente lo que ha pasado con el hombre después de la caída. Conserva la imagen de Dios, pero distorsionada. Ahora el hombre es egoísta, el hombre es orgulloso, el hombre es injusto, mentiroso, envidioso, codicioso y un montón de cosas más.
Pero también sus cuerpos comenzaron a experimentar ese proceso de decaimiento que termina en la muerte física, y ambos fueron expulsados del jardín del Edén. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 24, que Dios puso querubines y una espada encendida para guardar la entrada en el huerto. ¿Por qué? Porque ningún ser inmundo puede tener acceso al santuario de Dios. Recuerden que allí Dios manifestaba su presencia. Pero gracias al Señor que la historia no termina en Génesis 3. Antes de expulsar al hombre del paraíso, Dios hizo una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y es que vendría un hombre nacido de mujer que habría de aplastarle la cabeza a Satanás. ¿Saben lo que ocurre, verdad? Cuando se le aplasta la cabeza a una serpiente, la serpiente muere. Pero en ese proceso, este hombre sería herido en el calcañar. Iba a ser un proceso doloroso. Bueno, en cierto modo podemos decir que todo lo que la Biblia dice a partir de Génesis capítulo 3, versículo 15, no es más que un desarrollo de esa promesa. La misión que se les había encomendado a Adán y a Eva de llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios y de ejercer dominio sobre la creación mientras extendían el santuario del Edén, esa tarea no iba a quedar inconclusa. Dios siempre hace lo que Él quiere hacer. Dios iba a levantar a un hombre, el segundo Adán, el postrer Adán, que habría de salir victorioso donde el primer Adán había fracasado miserablemente. De modo que la imagen de Dios en nosotros sería restaurada y el hombre iba a disfrutar de nuevo de la comunión con Dios, y al final de los tiempos iba a disfrutar de un paraíso 1000 veces más glorioso que el primero. Esa es la historia de la Biblia. Fue con ese propósito que Dios escogió a un hombre llamado Abraham para hacer de él una gran nación, tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, dice en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Y a través de él todas las familias de la tierra serían benditas. Génesis capítulo 12, no voy a buscar el texto, y Génesis capítulo 17, versículos 1 al 5, ustedes van a ver allí como Dios le dice a Abraham: yo voy a multiplicar tu descendencia. Un hombre que tenía en ese momento 75 años, estaba casado con una mujer estéril, y Dios le está diciendo: yo voy a hacer de ti una gran nación, y más que eso, multitudes de naciones saldrían de ti. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, que lo que Dios le dijo a Adán en forma de mandato, multiplícate, llena la tierra, ahora se lo está diciendo a Abraham en forma de promesa? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. Ahora Dios le está diciendo a Abraham: yo te prometo que a través de ti, a través de tu descendencia, yo voy a llenar la tierra y voy a bendecir a todas las familias de la tierra. De manera, mis hermanos, que la nación de Israel, que surge de Abraham, no existía para sí misma, sino para extender el conocimiento de Dios a través de las naciones. Pero eso solo sería posible si ellos se mantenían fieles al pacto que Dios hizo con ellos cuando los rescató de la esclavitud en Egipto. Vayan conmigo a Éxodo, capítulo 19. Libro de Éxodo, capítulo 19. Pastor, yo todavía no entiendo qué tiene todo eso que ver con la iglesia. No te preocupes. No te preocupes. No sea como los niños, que cuando van en un viaje largo, como ya llegamos, falta poco, espérate. Disfruta del paisaje mientras tanto, pero espérate. Génesis capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si en verdad Éxodo 19.
escuchad mi voz y si escucháis mi voz, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Israel era una nación especial. Sigan leyendo. Porque mía es toda la tierra. Dios no solamente es el Dios de Israel. Él está diciendo, toda la tierra es mía. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es la función de los sacerdotes? Mediar entre Dios y los hombres. Esa es la función, mediar. La nación de Israel estaba supuesta a ser una especie de intermediaria entre Dios y el resto de las naciones para esparcir por toda la tierra el conocimiento y la adoración del Dios vivo y verdadero. Es por eso que Dios lo colocó en la tierra de Canaán. Si ustedes van al mapa, se van a dar cuenta que Canaán era un paso obligado entre el norte y el sur. Todas las naciones tenían que pasar por Israel y allí ver lo que Dios había hecho con esa nación. De hecho, hay textos como Génesis capítulo 13, versículo 10, Isaías capítulo 51, versículo 3, donde la tierra de Canaán se compara con el jardín del Edén. Todo el tiempo es la misma idea. Yo voy a volverlos al Edén. La tierra de Canaán era una figura de eso. Pero ¿qué pasó? Que al igual que Adán en el paraíso, Israel también fracasó miserablemente en la misión que Dios le había encomendado. Ellos tampoco permanecieron fieles al pacto. ¿Y saben qué pasó? Lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos fueron expulsados de la tierra de Canaán, como Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, mostrando en una forma clara y evidente que la solución del problema que ocurrió en el huerto del Edén no estaba en manos del hombre, estaba en las manos de aquel Salvador que fue prometido en el huerto del Edén. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el primer Adán, veamos ahora el segundo Adán. El Señor Jesucristo es la simiente que fue prometida en el huerto del Edén. Él es el descendiente de Abraham, por medio del cual serían benditas todas las familias de la tierra. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice Pablo: ahora bien, la promesa no fue dada a Abraham y a sus descendientes como si se tratase de muchos, sino a Abraham y a su descendiente, la cual es Cristo. Cristo es el descendiente por excelencia de Abraham, por medio del cual todas las familias de la tierra serían benditas. Pero para que eso pueda ser posible, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tenía que hacerse hombre para enfrentar como hombre la misma prueba que Adán enfrentó en el huerto y salir victorioso. Vayan conmigo a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, en los versículos 21 y 22, nosotros tenemos allí el bautismo de Jesús. Dice en una forma muy resumida: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Tú eres mi Hijo, en el cual yo me complazco. Luego vamos al capítulo 4 de Lucas y vemos la tentación de Jesús en el desierto. Y de nuevo, cuando Satanás tienta a Jesús, vuelve a hacer referencia al hecho de que él era el Hijo de Dios.
Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras o esta piedra se convierta en pan. Noten, hermanos, capítulo 3, versículo 21 y 22, el bautismo de Jesús. Capítulo 4, la tentación en el desierto. ¿Y qué tenemos en el medio? Vean a Lucas. ¿Qué tenemos en el medio? Tenemos una genealogía. Y uno dice: ¿qué hace eso ahí? El bautismo, la tentación y una genealogía. Y a diferencia de la genealogía de Mateo, esta no llega hasta Abraham. ¿A dónde llega esta genealogía? Ven el versículo 23 de Lucas 3. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí hijo, hay que suplir, de Matat, y Matat hijo de Leví. Para no cansarlos, vayan al versículo 38. Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán, y Adán era hijo de ¿quién? De Dios. Oh, en el bautismo tú eres mi hijo amado, en la tentación, ya que eres el hijo de Dios, pero ahora en el medio se nos dice que cuando Adán enfrentó a Satanás en el desierto, lo hizo como hijo de Adán. No solamente como el hijo de Dios, sino también como el hijo de Adán. Solo que el contraste entre estos dos eventos no podían ser más marcados. Adán estaba en el paraíso con todas sus necesidades cubiertas y aún así pecó. Jesús estaba en un desierto inhóspito y hostil. De hecho, en Marcos capítulo 1 versículo 13 dice que las fieras lo rodeaban. Tenía 40 días sin comer y aún así no pecó. Adán era un hombre creado a la imagen de Dios, que se dio a la tentación de querer ser como Dios. Jesús, en cambio, era la segunda persona de la Trinidad, la imagen misma de Dios, que por amor a nosotros se hizo hombre. ¿Ven el contraste? Adán, siendo hombre, quiso ser igual a Dios. Pero ¿qué dice Pablo de Jesús en Filipenses capítulo 2? Que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se hizo hombre, siendo igual a Dios, para obedecer perfectamente todos y cada uno de los mandamientos de Dios, y luego asumir en la cruz la culpa de Adán, que siendo hombre quiso ser igual a Dios, muriendo en nuestro lugar para devolvernos el paraíso que Adán perdió por su desobediencia. Él tuvo que ser traspasado por aquella espada encendida que fue colocada en la entrada del huerto, ¿recuerdan? Para que las puertas del paraíso pudieran abrirse para el hombre de par en par y nuestra comunión con Dios pudiera ser restaurada. Como dice Pablo en Romanos 5, por el pecado de un hombre vino la condenación a todos los hombres. Por la justicia de un hombre vino la salvación a todos los hombres. Cristo restauró nuestra comunión con Dios al pagar por nuestros pecados en la cruz, iniciando al mismo tiempo un proceso de transformación progresiva para restaurar en nosotros la imagen de Dios que quedó distorsionada por causa del pecado de Adán.
Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 49 que así como trajimos de fábrica la imagen terrenal y caída de Adán, así también en la segunda venida de Cristo los creyentes traeremos la imagen celestial del segundo Adán. Cuando este cuerpo en estado de humillación sea transformado en conformidad al cuerpo de su gloria, como dice Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 21. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ese proceso que culminará cuando estemos en gloria comienza aquí ahora. Comienza aquí ahora. Busquen Colosenses capítulo 3 versículos 9 al 11 y van a ver que allí dice: no mintáis los unos a los otros, pues os habéis despojado del viejo hombre, sino que ahora tenéis un nuevo hombre que conforme a la imagen del que lo creó se va renovando de día en día. ¿Y cómo ocurre ese proceso de transformación en nosotros? Dice Pablo en 2 Corintios 3:18, contemplando su gloria. Vayan conmigo a un texto que yo sé que yo cito muchísimo, pero lo voy a citar otra vez porque quiero que lo vean a través del nuevo lente que ahora ustedes tienen. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice Pablo: pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor Jesucristo, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Y cómo ocurre eso? Versículo 3 del capítulo 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Nosotros predicamos el evangelio donde se revela en todo su esplendor la gloria de Jesús, porque viendo esa gloria somos transformados de gloria en gloria, y cuando estemos en su presencia vamos a ser como Él, dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, porque le veremos tal como Él es. Y mis hermanos, nada ni nadie podrá impedir que Él termine esa labor, porque por medio de su victoria en la cruz como el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo posee el dominio pleno sobre su creación, ese dominio que el primer Adán pudo haber ejercido de haber permanecido en obediencia. Cristo resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y ya está reinando a la diestra de Dios hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Es esa realidad la que sirve de trasfondo a la gran comisión que encontramos en Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo siempre tuvo esa autoridad como Dios, pero Él está hablando aquí como el segundo Adán. Él está hablando aquí como el Dios encarnado, como aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó y salió victorioso de la tumba. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo tengo dominio sobre toda la tierra y el cielo. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, ¿quiénes son ese todos vosotros? Yo estoy con vosotros. ¿Con quiénes? ¿Quién es que tiene la obligación de llevar a cabo esa tarea? ¿A quién está encargando Cristo esta gran comisión? Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, que veremos más brevemente. Ya vimos el primer Adán, el segundo Adán. Ahora veamos la ayuda idónea del segundo Adán. A la luz de lo que hemos visto hasta aquí, yo espero, mis hermanos, que ahora podamos ver con otros ojos el texto que leímos al principio en Efesios 5. La iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán.
Y eso nos dice algo del valor de la iglesia a los ojos de Dios y de la tarea que la iglesia está llamada a llevar a cabo en el mundo. Mis hermanos, piensen en esto por un momento, porque ese pensamiento me enterneció sobremanera en estos días. Los padres quisieran, ¿verdad?, la mejor esposa para sus hijos varones. ¿No es así? Y aún oramos por eso. De la misma manera que también queremos los mejores esposos para nuestras hijas. Pero concentrémonos ahora en los hijos. Los padres queremos la mejor esposa para nuestros hijos. Pero Dios, el Padre, escogió a la iglesia, compuesta de pecadores redimidos, para que sean la esposa de su hijo. Fue por amor a esa esposa que Cristo se dio a sí mismo para santificarla. Y fue esa esposa la que su Padre escogió para que sea su cuerpo, inseparablemente unida a Él como el esposo con la esposa. Ese es el argumento de Pablo en Efesios 5. El hombre y la mujer vienen a ser uno a través del vínculo matrimonial, a tal punto que Pablo dice a los maridos en el versículo 28 que deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque son su cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice Pablo. Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo a partir del versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Él está citando aquí Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero estoy hablando con referencia a Cristo y a la iglesia. Nosotros somos uno con Cristo, y es a través de nosotros que Él está haciendo su obra en el mundo. Mis hermanos, Cristo puede hacer su obra solo. Él no nos necesita, pero en el diseño de Dios, Dios le dio a Cristo una ayuda idónea, así como se la dio al primer Adán para llevar a cabo la tarea de llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios a través de la creación. Bueno, Dios le dio a su hijo, el segundo Adán, una ayuda idónea para llevar a cabo esa misma tarea. Es por medio de la iglesia que el Espíritu Santo engendra hijos espirituales a través de la predicación del Evangelio. Es por eso que Pablo puede decir a los Corintios, 1 Corintios capítulo 4 versículo 15: yo los engendré en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Yo soy vuestro Padre espiritual, dice Pablo. La iglesia es la ayuda idónea del Cordero, a través de la cual Él está extendiendo sus dominios en el mundo, no por medio de la espada, sino procreando hijos espirituales por el poder de su Espíritu, actuando a través de su palabra. Es por eso que Pedro describe a la iglesia en su primera carta como linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cómo se describe a Israel en el Antiguo Testamento? Una nación de reyes y sacerdotes. Nosotros somos ahora reyes y sacerdotes. Salvador predicaba el domingo pasado en Apocalipsis capítulo 1: con tu sangre nos has comprado para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alguien me mandó esta mañana temprano un himno precioso, donde básicamente lo que dice es lo siguiente:
nosotros somos los pies de Cristo, nosotros somos las manos de Cristo, nosotros somos la boca que Cristo tiene en el mundo. Mis hermanos, Cristo no tiene otra ayuda idónea para llevar a cabo su obra aparte de la iglesia. Es por medio de sus iglesias locales que Cristo proclama, protege y ejemplifica su verdad en el mundo. ¿Recuerda la tarea de Adán? Cultiva el huerto, protege el huerto. Bueno, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, así como Adán tenía la obligación de proteger el huerto para que Satanás no lo infectara con sus mentiras y engaños, nosotros también en unión con Cristo tenemos la obligación de proclamar y proteger la verdad de la herejía y el error. Debemos proclamar fielmente esa verdad en nuestros púlpitos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Eso no es suficiente. Recuerden lo que decíamos la semana pasada. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? La iglesia no son sus pastores. La iglesia es el conjunto de creyentes bautizados que se han comprometido con la membresía de una iglesia particular para cuidarse unos a otros. Los pastores equipamos a los miembros de la iglesia, dice Pablo en Efesios 4:12, para que ellos hagan la obra del ministerio, para que todos juntos, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Eso es una iglesia actuando como la ayuda idónea del segundo Adán. Y más adelante vamos a ver otras implicaciones. Digo, no, hoy no se preocupen, ya estoy acabando. En otro mensaje vamos a ver más implicaciones de la definición que dimos de la iglesia el domingo pasado y de lo que estamos diciendo ahora de la iglesia en cuanto a su función. Por ahora solo quiero dejar en vuestras mentes el pensamiento, mis hermanos, de que nosotros aquí somos parte de algo inmensamente mayor que lo que ocurre en este lugar cada domingo. Nosotros somos parte de una historia que comenzó en Génesis capítulo 1, una historia que culminará en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Mis hermanos, algún día toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Este planeta será un gran santuario donde el pecado no tendrá cabida nunca más, donde cada ser humano reflejará íntegramente el carácter de Dios y donde Él recibirá toda la gloria, toda la honra, todo el honor que solo Él merece. Y entonces veremos asombrados cómo Dios llevó a cabo esa obra a través de la esposa de Cristo. Miembros de las iglesias locales, comunes y corrientes, que en dependencia del Espíritu Santo decidieron poner sus dones en operación, hablándose la verdad en amor y predicando el evangelio a los perdidos. Y lo increíble de esto, o lo glorioso de esto, es que Dios quiso revelarnos eso en su palabra.
Dios quiso revelarnos el lugar que ocupa la iglesia en su plan de redención desde el principio, desde Génesis 1, y lo que esa iglesia será cuando estemos con Él en su presencia. ¿Saben para qué? Para que a través de los ojos de la fe nosotros podamos ver la iglesia como Él la ve. Para que nosotros a través de los ojos de la fe podamos apreciar la iglesia como Él la aprecia, podamos amar la iglesia como Él la ama, para que podamos entender que a pesar de los inconvenientes que muchas veces encontramos aquí en este grupo de cristianos que todavía no han sido glorificados, aún así es un enorme privilegio ser parte de ese cuerpo que Dios escogió para ser la ayuda del segundo Adán, y por medio del cual Él está haciendo su obra en el mundo. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros anticipemos con gozo la llegada de las bodas del Cordero, cuando estemos en la presencia de nuestro Señor y Salvador, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, contemplando a cara descubierta su gloria y su hermosura, en un estado infinitamente superior al que disfrutaban Adán y Eva en el paraíso antes de la caída. ¿Cómo comienza la historia? Adán y Eva desnudos en el paraíso. ¿Cómo termina la historia? Los creyentes vestidos de la justicia de Cristo en un paraíso infinitamente superior. Porque, hermanos, si contemplamos la iglesia de ese modo, por los ojos de la fe, se acrecentará nuestro aprecio por la iglesia. Pero lo que es 1000 veces más importante, se acrecentará nuestro aprecio por aquel que entregó su vida para que la iglesia sea su esposa. Es por eso que en Apocalipsis 22:4, luego de describir la gloria futura de la iglesia, cuando lean sobre la nueva Jerusalén, mis hermanos, vean que en el versículo 9 dice que está describiendo, en el versículo 21, capítulo 21, versículo 9, está describiendo a la esposa del Cordero, y la esposa del Cordero es la iglesia. Él está describiendo a la iglesia allí y el entorno de la nueva tierra. Pero Juan dice: ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ellos verán su rostro. Las novias cogen tanta lucha para escoger el vestido que van a usar el día de su boda. Y cuando encuentran el vestido, ellas quieren inmortalizar ese momento. Foto y video. Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, el día de la boda del Cordero, estaremos con un vestido glorioso que nunca en tu vida tú has visto nada semejante. Pero ellos verán su rostro. Ellos no van a estar viendo sus vestidos. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes como un recordatorio de que nosotros somos suyos y seremos suyos y de nadie más por los siglos de los siglos. Como dice un himno del pasado, y con estas palabras concluyo: la novia no mira su vestido, sino el rostro de su novio amado. No miraré el cielo esplendoroso, sino al Rey de toda gracia. No la corona que Él da, sino sus manos traspasadas.